Muy buenos días. ¿Para cuántos queridos amigos, hermanos extranjeros, este es el primer invierno que pasan en Chile? ¿Hay alguien que es el primer invierno? Sí, por ahí algunos. Bueno, bienvenidos, ¿no es cierto?, al congelador. Ahora entienden por qué los chilenos somos tan cálidos, ¿no es cierto? Un saludo también especial a los que nos están mirando por internet. Tal vez algunos hoy día se quedaron por ahí y están envueltos en una frazadita. Solamente les digo, recuerden, no solamente es Caldazón o vive el hombre. Que lo esperamos el próximo domingo por aquí. Muy bien, estamos en medio, ¿no es cierto?, de esta serie que hemos llamado Intimidad con Dios. Y hemos estado revisando distintas formas en las cuales podemos crecer justamente en una relación profunda e íntima con Dios. Ya nos van quedando 2 domingos de esta serie. Los próximos 2 domingos vamos a tener invitados compartiendo la palabra. El próximo domingo va a estar el pastor Luis Cruz, que algunos ya lo conocen, y él nos va a estar hablando acerca justamente de la intimidad sin prisas. Así que los invitamos a seguir participando de esta serie y reflexionando en términos, ¿no es cierto?, de la palabra. ¿Cómo podemos crecer en la intimidad? Hemos tenido, ¿no es cierto?, este rincón durante toda la serie que nos ha recordado un espacio tal vez simbólico, pero que también al cual queremos animarles que ustedes puedan tener diariamente de un encuentro con Dios de manera, ¿no es cierto?, cercana cada día. Quizás, ¿no es cierto?, algunos tienen una silla así, ya sea en su casa o algún lugar en el trabajo, o hablábamos, ¿no es cierto?, en el primer tema que tal vez podía ser inclusive un lugar en el cual tú te desplazas, como el Transantiago. No creemos que sea fácil encontrar un asiento en el metro, pero sí hay un lugar, un espacio físico en el cual podemos apartar diariamente para crecer en nuestra intimidad con Dios. Y hoy día el tema es intimidad con Dios a través de la adoración. Y yo no sé qué es lo que se viene a tu mente cuando escuchas acerca del concepto de adoración. Yo soy parte de una generación de cristianos que vivió, pudiéramos decir, una transición dentro de la iglesia donde hubo un cierto despertar, podríamos decir, respecto a todo este tema de la adoración en la iglesia. No sé si ustedes recuerdan que a finales de la década de los 80, principios de los 90, comenzó todo un movimiento, pudiéramos decir, de renovación musical, en donde aparecieron cantantes como Juan Carlos Alvarado, Marcos Barriento, Marcos Witt, en el contexto de Latinoamérica, y que trajeron esta cierta, ¿no es cierto?, renovación musical y de estilo dentro de las iglesias, pero también hubo todo un despertar respecto a este concepto de la adoración. Y yo recuerdo, ¿no es cierto?, que todos cuando jóvenes, yo empecé como a los 14 años más o menos a involucrarme en la música y a dirigir la alabanza como a esa edad, todos queríamos ser Marcos Witt, ¿ya? Y todos hablábamos, ¿no es cierto?, a todos nos salía como un tonito medio mexicano, y conocíamos las canciones. En ese tiempo se usaban cassette, que para los más jóvenes son unos aparatos así, ¿no es cierto?, que tienen una cinta dentro donde se pasa música. Y escuchábamos, ¿no es cierto?, los cassettes. Me acuerdo que uno de los primeros producciones musicales que salieron era uno que se llama Proyecto AA, algunos lo conocieron, que era justamente el proyecto de alabanza y de adoración. Y todo este movimiento, ¿no es cierto?, tuvo muchas cosas, creo, buenas, pero creo que una de las cosas que quizás no intencionalmente hizo fue ligar el concepto de adoración a la música. Y de hecho ligó el concepto de adoración a la música o a las canciones lentas que cantamos. Entonces, de hecho, ese mismo cassette, ¿no es cierto?, era alabanza por un lado, que eran las canciones rápidas, y adoración, que eran las canciones lentas. Y todavía en la iglesia a veces usamos como este concepto de, no, cantemos canciones de alabanza, eso quiere decir canciones más rápidas. O cantemos canciones de adoración, que son, ¿no es cierto?, las más lentas, más melancólicas, o con un ritmo, ¿no es cierto?, un poquito distinto. Entonces creo que de manera no intencional, durante todo ese tiempo se empezó a usar el concepto de adoración. Inclusive se hablaba de los ministros de adoración.
Los que son, ¿no es cierto?, más canutos van a haber escuchado esto de el grupo de los levitas, ¿sí? ¿Escucharon por ahí? Y uno dice, ¿qué son los levitas? Y quizás si llevas poco tiempo en la iglesia, es como, ¿y el grupo de los levitas? ¿Son los que andan flotando en el aire, que andan levitando? Ideas, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento puestos ahí. Y la verdad es que la adoración, el concepto de adoración, no solamente tiene que ver con nuestra expresión musical y artística, sino que es un concepto que es mucho más profundo y que tiene muchas otras implicancias para nuestra vida que solamente el tiempo de música o el tiempo de canciones. Y la verdad es que si la adoración es mucho más grande que esto, debemos también estar conscientes de que, si bien seas creyente o no creyente, todos, de alguna manera en nuestras vidas, estamos adorando algo. Porque fuimos creados, y de hecho en Eclesiastés dice de que Dios nos creó con este sentido de lo eterno, con un sentido de eternidad. Y por lo tanto venimos diseñados para poner algo o alguien en un lugar de adoración. Seas creyente o no, en los momentos difíciles o de silencio, en los tiempos, ¿no es cierto?, que tal vez pasamos por ciertas crisis sin sentido en nuestra vida, a la superficie van a salir las razones y va a salir a la luz quién o qué es lo que estamos adorando en nuestra vida. Y me gustaría de que hoy día pudiéramos justamente abordar y revisar este concepto de la adoración en nuestras propias vidas y sobre todo descubrir a quién estamos adorando y cómo este objeto o sujeto de adoración sale a la luz en las encrucijadas que a veces son complicadas en nuestra vida. Yo no sé si alguna vez has estado o te ha tocado ir a una clase, una exposición, un taller, un retiro, en el cual la persona que está exponiendo está como confundida, está como perdida, tú dices como que no logra conectar ni una idea, es como que toma una idea, dice otra, y tú te tratas, ¿no es cierto?, de concentrar y es como que no logras conectar con lo que se está diciendo. Tal vez digas, sí, pastor, la última prédica tuya fue más o menos así. Y tal vez, ¿no es cierto?, tu cerebro lucha por estar conectado, pero no lo logras. Y sabes que los expertos en neurociencia dicen de que cuando la información es muy compleja, lo que el cerebro hace justamente es tratar de ahorrar energía. Entonces, para ahorrar energía frente a las, pudiéramos decir, las comunicaciones que son confusas, cuando hay mucha información y no logramos conectar, lo que hace el cerebro es que simplemente entra como en un modo como mute, ya en un modo se desconecta. Y es ahí cuando tal vez te pasó en la universidad que empiezas a escuchar al profesor como lejos, ¿no es cierto? Y como que estás mirando, pero no estás mirando. Es como que no logras conectarte con lo que la persona está transmitiendo. Y la verdad es que en la vida muchas veces estamos expuestos a momentos en los cuales tenemos información confusa por delante. Es como que pasamos por circunstancias y pasamos por momentos en los cuales estamos confundidos, en momentos en donde lo que vivimos nos hace decir hacia dónde está yendo esto por delante. Y frente a distintas situaciones, circunstancias, a veces nosotros interpretamos de distinta manera lo que estamos viviendo. Y frente a una misma circunstancia, una persona puede tener una mirada muy distinta a lo que
la otra persona interpreta de esta misma situación. El fin de semana pasado, como escuchamos, tuvimos este retiro Sinapsis y era un día así bastante frío, estaba muy helado en la mañana. Entonces yo estaba ahí saludando a las personas que iban llegando y llega una persona, ¿no es cierto?, una hermana muy animada, y le digo, hola, buenos días, y le digo, oye, que está frío hoy día en la mañana. Y esta hermana me dice, sí, pero qué genial el frío, porque eso me despertó para estar más atenta a lo que el Señor me va a entregar hoy día, y estoy muy feliz de estar aquí y estar con la comunión con todos ustedes, con los hermanos, y feliz de este retiro, y aunque esté frío lo vamos a disfrutar. Y dije, sigue predicando, Señor, porque frente a una misma situación yo estaba con una mirada, hoy que hace frío, y qué pena, y que nos va a faltar estufa, y qué es lo que vamos a hacer, mientras que esta otra persona venía con una perspectiva completamente distinta frente a la misma circunstancia y a la misma situación. Y la verdad es que nosotros recogemos las circunstancias, recogemos lo que nos pasa en la vida y le podemos dar distintas lecturas. Para algunos quizás, ¿no es cierto?, lo que están viviendo en su vida les puede sonar como un momento, ¿no es cierto?, romántico, que está todo feliz, como si fuera una historia, ¿no es cierto?, de amor, que todo está, ¿no es cierto?, con un bello color en la vida. Pero para otros eso mismo les puede sonar como una especie de comedia, ¿no es cierto?, algo que es ridículo, algo que, ¿no es cierto?, llega a ser hasta chistoso. Y para otros esa misma situación les puede sonar como un drama terrible y oscuro, sin ningún sentido, sin ninguna meta. Y la verdad es que a veces llegamos a encrucijadas en nuestra vida en donde lo que interpretamos de las circunstancias nos hace pensar que estamos en medio de una historia sin sentido. Podemos pensar de que Dios nos ha abandonado. Podemos interpretar las circunstancias como que por mucho que nos esforcemos, todo va a terminar mal, va a tener un final trágico. Pensamos que el mal va a vencer y que finalmente nada tiene sentido y que esta vida es absurda. Dale Carnegie, que es un escritor cristiano, tiene un libro que se llama Cómo parar de preocuparse y comenzar a vivir. Cuenta una historia verídica de una mujer que se llamaba Mary Catchman. Y la historia que él cuenta dice que esta mujer vivía con su familia en la década de los 30 en Estados Unidos, en un momento en donde hubo una depresión económica muy profunda, donde, bueno, a nivel mundial, pero sobre todo en Estados Unidos entró en una crisis, ¿no es cierto?, bastante fuerte. Su marido se enfermó, tenía 5 hijos, tenía muy poco dinero para vivir, alrededor como de $80 mensuales para toda la familia y para todos los gastos. El marido empezó a empeorar en la enfermedad y no tenían ningún recurso con el que salir adelante. Trataban de conseguir alimentos, pero estaban endeudados con todos los negocios en los cuales le estaba dando, ¿no es cierto?, esta venta, le estaban dando cierto crédito. Y ella decidió empezar a tratar de hacer algunos pequeños trabajos para sostener a estos 5 hijos. No le alcanzaba, lavaba ropa y planchaba, y empezó a vestir entonces a sus hijos con la ropa del Ejército de Salvación para poder tratar de suplir lo que estaba viviendo. Pero un momento crítico en el cual por hambre uno de los hijos robó algo, al parecer, en un negocio de la esquina, y el propietario acusó a este hijo, ¿no es cierto?, de este robo, y esta mujer tocó fondo, dijo, yo ya no puedo seguir así. Entonces, ¿qué hizo? Cerró todas las ventanas de su casa, puso trapos y diarios en las grietas, tomó a su hija más pequeña que estaba con ella en ese momento, abrió la estufa a gas,
el gas empezó a salir, se acostó con esta hija en la cama y la hija le dijo, mamá, pero si recién nos despertamos, y ella le dijo, no, hija, no te preocupes, vamos a dormir una pequeña siesta. Y escuchaba mientras el gas salía en esta situación crítica y desesperada de no saber qué hacer. Voy a dejar en pausa esa historia. Pero la verdad es que hay encrucijadas en nuestra vida, puede ser igual de profundas, o situaciones en las cuales ha vivido quizás como esta mujer, o momentos en los cuales estamos en medio de este bombardeo de circunstancias que pareciera que no tienen sentido. Y lo que surge de estas crisis son nuestras creencias fundamentales que están bajo la superficie. Nuestras creencias que son las más profundas y que salen desde nuestro interior. Y esto pasa, ¿no es cierto?, tanto en las circunstancias que son difíciles y críticas, como también cuando nos pasan cosas buenas. Yo no sé cuánto conocen ustedes del hacer vasijas de barro. Quizás más de algunos ha ido a Pomaire. Pero la otra vez leyendo, vi, ¿no es cierto?, cómo los alfareros logran saber si una vasija está completamente cocida, si es que está lista para ser usada. Lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, porque ustedes saben de que esta greda, ¿no es cierto?, se moldea y se pone en un horno a cocinar. Y para saber si está lista su cocción o no, toman esta vasija y la golpean suavemente con algo o le dan algunos golpes. Y si esta vasija da un sonido armónico, quiere decir de que la cocción ya es suficiente. Pero si da un sonido que es como opaco, un sonido que es un poco tosco, quiere decir que todavía le falta cocción. Cuando la vida te comienza a dar ciertos golpes difíciles o ciertas cosas buenas, que también son circunstancias que en cierta medida nos tocan o nos golpean, ¿cuál es el sonido que sale desde tu interior? ¿Es de una vasija que ya está cocinada o es de una vasija que le falta todavía cocción? Y la verdad es que cuando a veces nos pasan cosas buenas, viene, ¿no es cierto?, esta sensación de, claro, decimos de que Dios es bueno, pero en cierta medida igual lo atribuyo a quién soy yo y a las cosas que yo he hecho. Y cuando las cosas salen mal o estamos siendo golpeados por circunstancias difíciles de la vida, muchas veces decimos, Dios es malo, Dios es un ser maquiavélico que está ahí, casi sádico, que quiere hacerme sufrir por lo que estoy pasando. Y empezamos a interpretar, y nuestras creencias empiezan a salir como un sonido cuando estas circunstancias nos empiezan a golpear. ¿Qué es lo que sale desde nuestro interior? Y la verdad que este sonido que sale de nuestro interior demuestra a quién o a qué nosotros estamos dedicando nuestra existencia. ¿A quién o a qué nosotros estamos dedicando nuestra existencia? Es decir, ¿a quién estamos adorando? Porque nuestra adoración irá dirigida a todo aquello a lo que hemos dado la propiedad en nuestra vida. Nuestra adoración irá dirigida a aquello a lo que le hemos dado la propiedad en nuestra vida. Porque nuestras creencias finalmente demuestran a quién estamos adorando. El concepto de adoración en la Biblia, en el griego se usa una palabra que es proskuneo, que implica en su significado esto de postrarse a. De hecho, se usa como esta imagen de postrarse para besar. Es un acto en el cual nosotros nos postramos a los pies de alguien o algo para adorar, para entregar, para postrar lo que somos. Y como dice ahí, ¿no es cierto?, nuestra adoración va a ir a aquello a lo que hemos dado este sentido de propiedad, de que es dueño,
de que define nuestra existencia y nuestra realidad. Si le has dado la propiedad de tu vida al dinero, por lo tanto vas a adorar todo aquello que implique tener bienes económicos. Si le has dado tu propiedad al placer, tu motivo de adoración va a ser todas aquellas cosas que te produzcan, ¿no es cierto?, una satisfacción instantánea. Si le has dado la propiedad de tu vida al temor, mi adoración va a ser expresada en pensamientos de ansiedad, de temor, de miedo, etc. ¿A quién les estás entregando la propiedad de tu vida? Va a demostrar a quién finalmente estás adorando. En el siglo I, para los cristianos, no era sencillo decidir a quién darle la propiedad de la vida. Y los discípulos de Jesús estaban en esta tremenda encrucijada. El César se hacía llamar a sí mismo Kyrios o Curios, que es un concepto que habla acerca de ser el amo, señor, el patrón, finalmente el Dios. Y de hecho, en Roma existía este culto al César como el Kyrios, que es el Señor, aquel, ¿no es cierto?, sobre el cual todo debe ser rendido y adorado. Cuando los discípulos de Jesús se refieren a Jesús, usan justamente este concepto de que Jesús es el Kyrios. Es decir, es el único Señor sobre sus vidas. Y claro, cuando nosotros lo decimos en el siglo XXI, suena normal escuchar algo como eso, pero no entendemos las implicancias que tenía en el primer siglo para los discípulos de Jesús decir de que el César no era el Kyrios, sino que Jesús era el Kyrios. Eso implicaba de que quedaban apartados de privilegios económicos. Significaba que pasaban a ser enemigos de sus vecinos y también del Estado, porque habían negocios y economías que estaban alrededor de la adoración de otros dioses. Significaba de que debían inclusive en algunos momentos, y como veíamos, ¿no es cierto?, en la imagen anterior, estar dispuestos a dar su vida por no negar quién era el Kyrios y el Señor en su propia vida. Y en el siglo I vamos a observar que hay distintas también persecuciones, como por ejemplo la de Nerón, que fue entre el año 54 y 68 después de Cristo, la persecución de Domiciano, que fue entre el 81 y el 96 después de Cristo. En el año 70, de hecho, también hay una revuelta en Jerusalén y está la destrucción, de hecho la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Tiempos convulsionados, los primeros 100 años de la historia del cristianismo. Y ahí nos encontramos en este contexto. De hecho, se dice que en el año 95 después de Cristo nos encontramos con el último sobreviviente de los discípulos de Jesús, que era el apóstol Juan. Y este apóstol Juan está en medio de esta situación. De hecho, se dice que él probablemente era uno de los principales líderes de la iglesia de Efeso. Y él es encarcelado y enviado a una cárcel de alta seguridad en la isla de Patmos, donde no podía ir a ningún otro lugar. Probablemente él fue justamente encarcelado ahí por no negar a Cristo. Y está en esta situación, está en una cárcel. Si pensamos en la realidad de las cárceles actualmente, bueno, llévalo eso muchos siglos atrás. Imagínate cómo eran esas cárceles de terrible. Estamos hablando de una persona probablemente muy anciana, si es que no estaba... si es que no tenía, ¿no es cierto?, ya 100 años, probablemente estaba cercano a eso. Un hombre que está en una situación compleja, donde la iglesia está siendo perseguida, donde todos sus compañeros, ¿no es cierto?, han sido probablemente asesinados,
donde las iglesias cristianas están pasando por una situación compleja, en circunstancias en donde sería muy fácil decir, Dios nos ha abandonado. Y nos encontramos, ¿no es cierto?, con este discípulo Juan, que describe así su estado en Apocalipsis 1:9. Y vamos a estar revisando ahora en el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice, yo Juan, soy hermano de ustedes, le está escribiendo a las iglesias. Y su compañero, que dice, en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Juan estaba en medio de una circunstancia, situación que muchos pudiéramos definir como abrumadora, sin futuro y tal vez sin sentido. ¿Cuál es la situación en la cual hoy estás en medio tú? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Cuáles son las circunstancias que probablemente te han bombardeado en el último tiempo? Quizás estás en cierta medida atrapado en un trabajo que no hace nada más que estrujarte emocionalmente. Clientes o personas, tus compañeros o tus jefes demandan de ti. Tal vez las malas noticias no han dejado de venir como olas una y otra vez a golpear tu puerta. Tal vez una enfermedad, tal vez un informe en el colegio de tus hijos. Tal vez la soledad se está transformando en un temor o una realidad permanente y te das dando cuenta que careces de relaciones profundas. O tal vez al mirar el futuro tienes una sensación de qué va a pasar conmigo, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que va a venir. Y tienes temor del camino que estás siguiendo en la vida. O tal vez estás con temor en lo que estás observando que está pasando en nuestra sociedad. Con Gaby, por nuestros roles, lo que nos toca, con lo que nos toca, ¿no es cierto?, avanzar tanto en la iglesia como en el colegio. Hay semanas en las cuales recibimos muchas informaciones, conocemos muchas historias respecto a lo que las personas están viviendo en sus vidas individuales y personales. Y debo ser honesto, hay muchas veces de que esas historias no tienen un futuro, no tienen un desarrollo muy esplendoroso. Y a veces llegamos a la casa, estamos ahí en la noche y conversamos, compartimos, ¿no es cierto?, acerca de lo que nos ha tocado escuchar o intervenir o estar en medio de eso. Y a veces simplemente oramos, nos animamos uno al otro y no tenemos muchas respuestas a lo que está pasando. Y lo que sale a veces, ¿no es cierto?, de nuestra vasija, el sonido que sale de nuestra vasija, es decir, Dios, ¿qué es lo que estás haciendo en medio de estas circunstancias y de estas situaciones? Y tal vez a ti también te pasa. Y quizás tú has pasado o estás pasando hoy por esta situación de encrucijada, donde las circunstancias están golpeando en tu vida. ¿Sabes qué, Juan? Era una vasija que estaba cocinada. Porque mira lo que él estaba haciendo en medio de esta circunstancia, de esta situación. Apocalipsis 1:10 dice, era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Y yo estaba adorando en el Espíritu. Porque Juan había entendido que adorar es rendir nuestra limitada realidad a los pies del infinito Dios. De entregar lo que nosotros vemos aquí, estas piezas quizás no completas, estos cuadros que todavía no están, ¿no es cierto?, armados, entregarlos en adoración al Señor. Y lo que Juan estaba haciendo es que con las piedras que le estaba arrojando las circunstancias, Juan construyó un altar de adoración.
Porque la adoración es mucho más que cantar canciones un día a la semana. La adoración es una vida que expresa que estamos fundados, sostenidos y confiados en el Dios creador. Y es justamente en medio de este altar de adoración que Juan estaba construyendo en esta cárcel, en que va a recibir una de las revelaciones más grandes y profundas para la iglesia cristiana de ese momento y del futuro. Y él lo relata así. Dice: de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Juan está en este lugar, en estas circunstancias difíciles, en la cárcel, pero está adorando al Señor en espíritu. Y recibe esta imagen tan gloriosa de Jesús que la verdad es que no sabe cómo describir. Él empieza a hacer estas comparaciones para tratar de explicarle a los que iban a recibir estas cartas qué es lo que había visto. Pero empieza a hacer, ¿no es cierto?, estas cosas como era alguien semejante al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús. Se veía parecido, pero como era muy distinto a lo que yo vi y observé. Dice que tenía cabellos blancos, ¿no es cierto?, como la lana. ¿Qué es lo que he visto tan blanco que lo puedo comparar? La nieve. Ojos como llama de fuego. ¿Qué significa eso? Juan lo explica así, pero ¿qué significaría eso? ¿No es cierto? La realidad es como, me imagino, un calor saliendo de estos ojos, una luminosidad impresionante. Pies como de bronce pulido, refinado en un horno. Va a lo más específico para tratar de decir, ok, he visto cómo el metal se funde, ¿no es cierto?, en el horno, y que está con este color así como casi fosforescente y que no te puedes acercar. Sus pies tenían algo como esto, ¿no es cierto? La voz como potentes olas del mar. No existía la amplificación en ese tiempo, quizás si hubiera estado en este tiempo hubiera usado, ¿no es cierto? Y sonaba como parlante fuerte en un concierto, qué sé yo, tecno, ¿no es cierto? Y decía, como las olas del mar retumbando, su voz cuando me hablaba. Una espada aguda de doble filo salía de su boca. Cara como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Juan no sabe cómo expresar, ¿no es cierto?, lo que está observando, y usa estas comparaciones para explicarnos lo que él está observando con esta imagen de Jesús glorificado en la presencia de Dios. Y ¿sabes qué? Todos los que se encontraron en algún momento tuvieron este tipo de encuentro en la Biblia, tuvieron un efecto físico que no lograron inclusive controlar. Imagínate que tú tuvieras una experiencia por solamente 3 segundos de la gloria que Jesús tiene en este momento en el cielo. Y tal vez tú estás pensando ahora, ¿no es cierto?, en situaciones complejas en tu vida, las deudas que pagar, ¿no es cierto?, la situación familiar, tu falta de trabajo. Te aseguro que si estuvieras solamente 3 segundos delante de la presencia del Señor, todas esas cosas, ni te acordarías en ese momento de lo que estás viviendo. Porque eso es lo que sucede y eso es lo que pasa
cuando Juan justamente ve, y mira cómo lo describe, dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Así resume el encuentro con este Jesús glorificado. Y cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento estos encuentros con la presencia del Señor, con Dios mismo, Isaías, mira cómo lo describe, dice, entonces dije, en Isaías 6:5, entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador cuando se encuentra con Dios. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Daniel, en 2 ocasiones, Daniel 8:18, mientras él me estaba hablando, está hablando acerca de Dios, yo me desmayé y quedé tendido en el suelo. Pero él me tocó e hizo que me pusiera de pie. Daniel otra vez, cuando le oí hablar, caí desmayado y quedé tendido en el suelo. Enseguida una mano me agarró y me levantó hasta dejarme apoyado sobre mis manos y rodillas. Luego me dijo, Daniel, a quien Dios ama, escucha bien lo que te voy a decir. Levántate, porque yo he sido enviado a ti. Y luego en el Nuevo Testamento, ¿quién es el que tiene un encuentro así cercano con Dios, con su presencia? Saulo, que después se llamaba Pablo, ¿no es cierto? Y él lo describe en Hechos 22:7, dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en cada instancia donde vemos Dios revelándose de una manera especial, ¿no es cierto?, a un ser humano, es simplemente, no se pudieron mantener en su estado normal de humanidad por la presencia del Dios glorificado. Volvamos a Juan. Jesús le va a mostrar a Juan una perspectiva de la imagen que debemos tener de Él mientras estemos en medio de nuestra limitada realidad aquí en la tierra. Dice, pero Él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Jesús le está mostrando a Juan la grandiosa perspectiva que muchas veces olvidamos en medio de nuestra limitada realidad. En medio aún de la persecución que estaba viviendo la iglesia, en medio de estas circunstancias probablemente agobiantes, Jesús le dice a Juan, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Juan sabía que adorar era rendir su limitada realidad a los pies del infinito Dios. Por eso está en medio de esto. Y Él está adorando y Él es revelado, ¿no es cierto? Y proclamado esta realidad, ¿no es cierto? De Jesús glorificado, en donde Él es el primero y el último, y eso quiere decir que Él me creó, que Él nos creó, que Él te creó y que sabe de dónde vienes y a dónde vas. No eres un accidente, hay un propósito para ti en esta vida. No estamos en medio de un universo sin sentido, sino que estamos en medio de un universo que está controlado por el Dios de la historia, que es el primero, que sabe el inicio de la historia y que es el último, que sabe el final, cómo van a terminar las cosas. Él conoce cómo eres, Él conoce cómo soy, Él conoce lo que temes, Él conoce lo que odias, Él conoce lo que amas. El primero y el último es el que nos dice, no temas, no temas. Que este Jesús es aquel que vive, que estuvo muerto, que fue entregado en la cruz
por nuestros pecados, pero que no se quedó ahí, sino que resucitó. Y con esa resurrección, Él nos dio un camino de acceso al Padre para tener intimidad con Él, para tener esperanza, para decir ya no somos esclavos del pecado, sino que hay luz hacia adelante, hay una vida eterna, el que estuvo muerto pero que ahora vive, que venció el pecado a través de su resurrección, que es un Dios que no está en pausa, sino que es un Dios que está activo, que es un Dios que está actuando, que es un Dios que está presente. Y dice también de que tiene en su poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Y sabes qué quiere decir eso? De que es Dios quien define el final de tus días aquí en la tierra. No el doctor, no una enfermedad. Es Dios quien define tu último respiro aquí en la tierra. No sabemos cómo va a ser. No sabemos cuándo va a ser. Pero es Dios, Jesús, quien tiene las llaves de la muerte y de la tumba. Como dice Hebreos, así que podemos decir con confianza: el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Jesús le revela a Juan esta visión grandiosa de cuál es el estado de Él en este momento, en el cielo, que está reinando. Que no es un Dios que está desesperado ahí como tratando de sacar el plan B, C o D, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Están aprobando estas leyes en el Congreso, ¿qué está pasando en Chile hoy? ¿Qué viene? No sé. Dios tiene el control en sus manos. Y mira, justamente así sigue esta revelación. No tengas miedo, yo soy el primero. Ya leí eso, perdón. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está mostrando Jesús aquí? Está diciendo: yo tengo en manos la iglesia. Está diciendo: yo tengo en mis manos el pasado, el presente y el futuro de la iglesia de Cristo. Están siendo perseguidos, pero recuerda las promesas, que ninguna arma va a prevalecer, que las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, no van a prevalecer contra la iglesia, porque yo la sostengo, yo la tengo en mis manos, yo soy quien está en medio de la iglesia. Jesús está diciendo eso. No estamos a la deriva. Aunque la sociedad se oponga, aunque las leyes cambien, aunque la moral se desmorone, la iglesia de Jesús está en sus manos y Él seguirá edificando su iglesia hasta su regreso triunfal. La iglesia está en las manos de Jesús. Por eso adorar es rendir nuestra limitada realidad a los pies del infinito Dios. Querida iglesia, hagamos un altar de adoración cuando las circunstancias de la vida nos arrojen piedras. Construyamos con esas piedras un altar de adoración en donde digamos: Dios, no comprendo estas piedras. No tengo todo el mapa completo, pero tú sí lo tienes. No entiendo qué va a venir en el mañana, pero tú sí lo sabes. No entiendo cómo estás obrando en medio de esta circunstancia difícil, pero tú sí lo sabes, porque tú me sostienes, el principio, el creador, el alfa y el omega, el que tiene el control de la historia. Tú sí lo sabes. Y eso, queridos hermanos, hermanas, amigos, eso es adoración. Es cuando decimos: Dios,
aunque me estén pasando cosas buenas o cosas no tan buenas, proclamo tu realidad eterna sobre mi realidad finita, porque tú tienes el control. Ahora, ¿cómo comenzamos a construir un altar de adoración en nuestras vidas? Bueno, vive con dependencia de la palabra, creyendo que lo que la Biblia dice es realidad, es la realidad para tu vida, no lo que dicen las circunstancias. Esa es la realidad del reino de Dios en tu vida. Toma conciencia de que Dios está obrando aún en medio de lo que no estás comprendiendo. Practica el agradecer por las cosas pequeñas, por las cosas grandes. Practica el ser agradecido. Reinterpreta los tiempos difíciles como tiempos en los cuales hay procesos profundos de transformación para llegar a ser como Jesús. Recuerda lo que la Biblia dice, que aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla. No sabemos qué camino va a seguir Dios en nuestras vidas, pero Él nos dice que está completando su obra fiel en nosotros. Canta canciones. Y claro, quizás no vas a cantar con el entusiasmo de Chanchito, ¿no es cierto? Pero veíamos en Sinapsis, en el retiro del fin de semana pasado, cantar canciones y hacer cantar canciones en nuestro corazón. Cuando nos reunimos aquí un domingo por la mañana o en alguna otra instancia y estamos cantando, no estamos solamente siguiendo melodías, sino que estamos expresando vocalmente, físicamente, lo que estamos creyendo. Y cantar canciones no solamente para el domingo entre 11, 11:30, sino que son cantos que nos pueden acompañar durante cada día y durante cada semana. Y ¿sabes qué? Aunque no cantes bien, Dios te escucha bien. Aunque cuando cantes, ¿no es cierto?, en la ducha, todos los perros del barrio empiecen a aullar, Dios mira con agrado esa canción que sale desde un corazón agradecido. Y puedes crear tus propias canciones. Puedes tomar un pasaje de la Biblia, puedes usar una frase y cantar tus propias canciones que manifiesten la confianza del Señor y de construir este altar de adoración. Y también realiza acciones físicas. ¿Qué quiere decir con eso? Actos físicos de adoración. Como por ejemplo, servir, expresiones, ¿no es cierto?, de servicio en la iglesia, en este lugar, pero también en la iglesia durante la semana. Acciones concretas de amor hacia otros. Decisiones de autocuidado con mi propio cuerpo, que manifiesten la comprensión de que soy el templo del Espíritu Santo y que eso también implica adoración a Dios. Y aquí un mensaje especialmente para los jóvenes. Jóvenes, ofrenden su cuerpo a Dios. La cultura, la sociedad nos está diciendo de que somos dueños de nuestro cuerpo, que podemos hacer lo que queramos y que no debemos poner ningún tipo de límites a nuestro cuerpo. Cuando Pablo envía la carta a Romanos 12 dice: entreguen sus cuerpos como sacrificio vivo delante del Señor. Y yo no sé qué es lo que va a implicar eso para ti, no solamente para los jóvenes, esas personas que están luchando aquí hoy con tentaciones. Esos hombres casados, mujeres casadas que están luchando con tentaciones en su cuerpo, ofrenden su cuerpo delante del Señor en un acto de adoración, de sacrificio vivo. Construye un altar de adoración con las piedras de las circunstancias. Déjenme cerrar la historia que dejamos de
esta mujer que se llamaba Mary. Ella relata que estaba acostada en la cama con su hija mientras salía el gas y que repentinamente escuchó la radio que no le había apagado, la radio la escuchó y empezó a sonar en la radio un viejo himno que dice: oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Y ella relata lo siguiente, dice: mientras escuchaba el himno, me di cuenta de que había cometido un terrible y trágico error. Había intentado luchar todas mis terribles batallas sola. Salté, apagué el gas, abrí la puerta y abrí las ventanas. Mary explica cómo pasó el resto del día dando gracias a Dios por las bendiciones que había olvidado. 5 niños sanos. Ella prometió que nunca más sería ingrata. Su familia eventualmente perdió su hogar, pero nunca perdió su esperanza. Ellos resistieron la depresión económica. Esos 5 niños crecieron, se casaron, tuvieron hijos propios, nietos. Y Mary dijo, al recordar el terrible día en que encendí el gas, le agradezco a Dios una y otra vez que me desperté a tiempo. ¿Qué alegrías me habría perdido? ¿Cuántos años maravillosos habría perdido para siempre?